y amigas de Una Son de Rollo, Otra Son de Arena. Empezamos el programa bien, con el Bebo Valdés y el Cigala. Buenos días, Ronald. Buenos días, Ender Arena. Buenos días a nuestra audiencia de Una Son de Rollo, Otra Son de Arena, a través de Global Televisión, que también la pueden ver a través de Intercable, Matrix, Omnivisión. ¿Cuál? Omnivisión. Omnivisión. Sí, que Omnivisión es. No, chico. Multivisión. Multivisión. Omnivisión pasó a mejor vida hace siglos. Multivisión. Ahí nos pueden ver en Perijá, en todo Perijá, nos ven en el sur de la ciudad, nos ven en el norte de la ciudad, nos ven en todas partes. Y en la costa oriental del lago también, gracias a Y nos ven en la costa oriental del lago. Así que bueno, pues todavía el estudio tiene la secuela de la celebración del 30 aniversario del 30 aniversario de Primicia, sí señor. Y los trabajadores también. Sí, hoy comenzamos una semana y la gente está esperando con ansiedad, la gente que le den el bono de la independencia, del grito de la independencia. Se espera un bono el 5 de julio también, que es el bono de verdad en estricto senso del de la independencia. Se espera un bono el 1 de mayo, el bono del Día del Trabajador. El bono ha sido aumentado a 1 millón de bolívares y Maduro dice que lo van a recibir 10 millones de personas. 10 millones de personas. Falta el bono también del 24 de julio, del 12 de octubre, del 18 de noviembre. Son bonos que el gobierno da porque de lo que se ha dado cuenta es que la gente la está pasando muy mal. Pero con bonos no resuelve el problema del país, ni resuelve el problema del hambre que la gente tiene, ni el problema de la precariedad que la gente tiene y de la inseguridad que la gente tiene hoy en día. Inseguridad de todo tipo, porque la inseguridad no solamente tiene que ver con el problema personal, de que usted sale a la calle y lo puede matar, no, inseguridad alimenticia además, inseguridad jurídica. Inclusive en este momento estamos pasando por una profunda inseguridad simbólica, pero no sabemos realmente a qué pertenecemos, ni a quién hacerle caso cuando nos convocan. Ahí está la convocatoria el 20 de mayo para las elecciones y el país, fuera de algunos de los encuestados de algunas encuestadoras que dicen sí que están locos por ir a votar el 20 de mayo, uno no siente el peso de una atmósfera electoral cuando estamos a menos de, prácticamente faltan 4 domingos. Así es. 4 domingos para las elecciones y la gente no se siente ni la campaña ni un clima electoral. Sin embargo, las encuestas dicen que la gente está loca por ir a votar, está loca que amanezca el domingo 20 de mayo para hacer la cola y ir a votar. Es difícil realmente, yo no sé de dónde sacan esas cifras las encuestas, porque uno no lo percibe en la calle. En la calle lo que se percibe es angustia para ver qué consigue la gente y lo que percibe es, frente al hecho electoral, frialdad. Eso es lo que percibe la gente. ¿Qué va a pasar después del 20 de mayo? Es una buena pregunta que hay que hacerse. Pero obviamente nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Y en medio de la peor incertidumbre que hay, o de la más grande de las incertidumbres por las que hemos pasado, no se puede predecir ni con un mínimo de certeza lo que va a ocurrir en el futuro inmediato en el país. Nosotros el único tiempo vivible que tenemos es el presente, porque el futuro obviamente está casi secuestrado, un futuro demasiado cerrado, predeterminado, prefigurado, preconfigurado por la gente que está en el gobierno, quien es la que establece las agendas, la que determina cómo debe hacerse la política, quién debe hacerla y quién no debe hacerla. Y además determina con juicios muy contundentes. La Cumbre de las Américas fracasó. Cosas como esta, ¿no? Pero en todo caso, una pregunta interesante es ¿qué viene después del 20 de mayo? Esta semana también, los días lunes, martes y miércoles, desde hoy 16 hasta el 18, están cobrando la pensión los adultos mayores, ¿no? Sí, señor. Ya debe haber gente que ha amanecido en el banco para hacer la enorme cola de lo que normalmente se llaman los viejitos. Yo creo que cualquier persona que esté parada en la cola debe sentirse bastante ofendido ya, o humillado, ¿no? Además de la cola, que lo llamen los viejitos. Los viejitos están haciendo la cola. El Banco de Venezuela ha anunciado un operativo para facilitar el proceso de cobro y ojalá se concrete y se realice, porque hay que ver cómo de mal la pasan los adultos mayores que deben cobrar la pensión en bancos como el Bicentenario, el Tesoro y Venezuela. Sí. Sí. Son los que peores tratan a los sí, mayores. El problema, chicos, que
este país es tan precario que precisamente hoy pasamos ya, uno pasa por las grandes avenidas, ¿no? Las grandes avenidas entre comillas, porque aquí ya no hay grandes avenidas, hay medianas avenidas, oscuras avenidas, ahuecadas avenidas, y uno ve las colas ¿cómo se llama?, de los ancianos, de las personas de la tercera edad, de la cuarta edad, haciendo una cola enorme desde el día anterior. A veces llevan unos cartones para dormir allí, para ser los primeros, que además son muy maltratados por los cajeros, inclusive gente que es normal y corriente, común y corriente como lo que están haciendo en la cola, pero que están detrás del mostrador del banco, y maltrata bastante a los clientes, ¿no? Así es. El sábado terminó la Cumbre de las Américas, terminó con la tradicional foto de grupo, con las ausencias que ya todos conocemos, terminó con un documento donde ratificaron un poco todos los puntos que se habían propuesto en la agenda de discusión, todo lo que tiene que ver con corrupción administrativa, con institucionalidad. Un acuerdo que fue suscrito por todos los países participantes, los 34 países participantes de la cumbre. Y lo que llamó poderosamente la atención es que se presentó un segundo documento que lo presentó el Grupo de Lima, y ese segundo documento giraba en torno al tema Venezuela. Y cuando se sometió a consideración, solamente 16 países de los 34 lo votaron a favor. Y por cierto, se me había escapado que en el documento original, el de la cumbre, hubo mucha reticencia, y finalmente no se incluyó un punto que tocara el tema de la intervención humanitaria en Venezuela. Digo estas dos cosas es simplemente para matizar que la cumbre no es que fue un fracaso, la cumbre se desarrolló tal como estaba prevista y como se acostumbra, manejó sus temas y manejó la agenda que estaba prevista, y en función de eso hay un acuerdo. Lo que quiero matizar es que de este lado del charco se había generado una expectativa, o nos habían generado una expectativa equivocada. Es decir, nos habían vendido el producto de que en la Cumbre de las Américas la discusión y el tema central era Venezuela, que iban a haber acuerdos y que iban a haber soluciones. Ante la ausencia del presidente Trump, la BD fue Marco Rubio, que se ha convertido en un gran adalid de la causa venezolana. Pero Marco Rubio, ¿quién es? Un senador de los 56 que hay y del estado de la Florida, que es un estado que electoralmente pesa mucho, pero para la política nacional e internacional norteamericana no pesa mucho. Digo todo esto es para que se vea cómo acá sectores interesados en promover discursos ocasionales, oportunistas, se crean una burbuja, nos generan una serie de expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, pero no es que no se cumplen porque no les dio la gana de cumplirse, no se cumplen es porque no estaba previsto que se cumpliera. La cumbre no fue más allá de lo que fue. El vicepresidente Pence se reunió con los factores y actores de la oposición venezolana presentes en la cumbre, y entre otras cosas se comprometió y ratificó el compromiso de los Estados Unidos con la democracia venezolana, y también anunció que iba a entregar, o sea que los Estados Unidos iban a entregar 16 millones de dólares, no a los venezolanos, no a Colombia, no a Brasil, no a Chile, sino a ACNUR, para que como órgano rector del tema los distribuya de acuerdo a las necesidades de los problemas de inmigración desde los migrantes que hay en las fronteras de Colombia y de Brasil fundamentalmente. Ahora que tú hablas de expectativas, de que Venezuela es un país inclusive de expectativas frente a la situación política actual. Se ha creado la expectativa igualmente para mañana, de que mañana es un día, incluso así me lo dijo un señor que me encontré ayer, que es muy dicho sobre la situación política, el día D. Se crea la expectativa de que mañana la Asamblea Nacional va a decidir la suerte, el destino, el futuro del presidente Maduro. Y todo el mundo está imbuido de la idea de que mañana va a ser un día decisivo, definitivo en la historia política del país. Y eso no es verdad tampoco. Mañana la Asamblea se reunirá para
discutir la notificación que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha introducido en la Asamblea. Yo supongo que la Asamblea, como decías tú esta mañana, se reunirá en una comisión o habrá una comisión para estudiar el asunto, el expediente, y determinará en una reunión futura si el presidente inhabilitar o no sé cuál sería el... No, pero es que el presidente, el régimen parlamentario establece que una serie de procedimientos, una serie de pasos para lo que se llama el cumplimiento de las formalidades legislativas. El procedimiento ordinario no es que es uno que se inventó para mañana, no. Es el mismo procedimiento para todo y es el que se va a aplicar mañana sí y solo si se tienen los votos. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana el secretario le va a decir al presidente y al pleno, le va a decir, señores, hemos recibido esto del Tribunal Supremo de Justicia. En el exilio. En el exilio lo hemos recibido, es una solicitud de que se avale, se le levante la inmunidad parlamentaria, perdón, la inmunidad no, se autorice, que es la palabra que utiliza la Constitución, se autorice al Tribunal Supremo para realizar el juicio al presidente de la República. Es decir, ese procedimiento es lo que se llama antejuicio de mérito. Y entonces, los parlamentarios formalmente no tienen en su mano lo que ha enviado el Tribunal Supremo. Ellos les pueden haber dicho, les pueden haber contado, lo pueden haber leído en los periódicos, pero formalmente y en el derecho y en el régimen parlamentario, la formalidad es cuenta. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Lo que cabe es que se nombre una comisión que se hace siempre, que se encargará de discutir eso, emitirá un informe. Y el día señalado, ¿cuál es el día señalado? Cuando la comisión haya discutido y tenga el informe listo, lo llevará al pleno y el pleno decidirá si vota o no vota el antejuicio de mérito que le está solicitando la Asamblea. Pero no es que mañana se apruebe o se apruebe, no, eso tiene sus pasos. Y aún así, lo que va a aprobar o va a negar, pero se supone que se va a aprobar, lo que aprobaría en una sesión eventual, que no es mañana, es, señores Tribunal Supremo de Justicia, continúen con el procedimiento ordinario del juicio del presidente. Es decir, que tampoco es que son las cosas de ya para allá. Bueno, pero el problema de las expectativas son esas, y la gente... Una ex magistrada, a mi modo de ver, en forma irresponsable, dijo la semana pasada que el presidente de la Asamblea Nacional le había regalado una semana más al presidente Maduro. Y mañana dirá que le regalaron otra semana u otro mes. Y lo lamentable es que la gente que dice eso conoce los procedimientos. Claro. Porque en todo caso la lucha en Venezuela es inclusive por hacerse un acuerdo sobre los procedimientos formales, además, que son los que se han ido violando y violentando durante estos 19 o 20 años. Que aquí no se cumple ningún procedimiento formal, es decir, es necesario recuperar los procedimientos, porque como hemos dicho muchas veces, la democracia es forma, pero esa forma es importante para su propio contenido. Entonces hay que realizar un gran acuerdo, un enorme acuerdo, no solamente reciprocidad para reconocernos como gente, para que podamos construir una comunidad de destino común, sino además un acuerdo sobre los procedimientos y normas para conducir la vida de los venezolanos, por supuesto, en democracia. Pero las normas y los procedimientos se violentan y gente como ¿cómo se llama la señora? Blanca Rosa Mármol, sabe perfectamente, porque ella es una de las mejores constitucionalistas que tiene el país, y lo sabe perfectamente, pero sin embargo, Blanca Rosa no es especialista en derecho constitucional, ella es penalista. Pero bueno, pero estuvo en la Corte Suprema no sé cuántos años. El señor Aristigueta Granjo conoce derecho, la señora María Corina Machado conoce y saben perfectamente de qué se trata este problema. Pero aquí todo el mundo juega, chicos, el peor descrédito que nace en la oposición surge de la oposición misma. Y yo se lo quiero ratificar, el antejuicio de mérito lo que es sencillamente, señores Asamblea Nacional, quítenle la prerrogativa que tiene el presidente de la República como otros altos cargos del poder público nacional que gozan de la prerrogativa
del antejuicio de mérito para que se pueda realizar el juicio. Es más, el Tribunal Supremo en el exilio no ha hecho ningún juicio alguno, simplemente consideró la petición de la fiscal general y consideró que había mérito para la realización de un juicio. Eso es todo lo que ha pasado. Después viene un juicio, y un juicio no se hace hoy y termina mañana. Tiene sus partes, sus lapsos, sus procedimientos establecidos todo en el Código Orgánico Procesal Penal, y no puede ser el máximo tribunal de la República en el exilio, como ha ocurrido como el de aquí, que se violen todos los procedimientos y que se violen todas las reglas cuando se quiere cumplir un propósito perverso. Ahora, como yo he repetido muchas veces, como esto no es un quítate tú para ponerme yo, es decir, saquemos a los que están para colocarnos nosotros, para comportarnos iguales o peor a lo que han hecho ellos. Yo creo que la lucha no se trata precisamente de eso. Entonces el Tribunal Supremo en el exilio, además de que le compete, según el mandato constitucional, tiene que ser pedagógico e ilustrativo en cada uno de sus pasos, en cada una de sus actuaciones. Sí. Bueno, esperemos mañana. Hay otro debate en función de si se requiere la mayoría simple, si se requiere la mayoría calificada, que si la Constitución dice una cosa, que si la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice otra, que si el artículo 110 está vigente o no está vigente. Lo cierto del caso es que el precepto constitucional es el artículo 266 y de ahí debería desprenderse todo lo demás. Bueno, esperemos qué pasa mañana. Es decir, hay gente que ha jugado adelantado. El señor Aristilleta Granco dice que ya él sabe perfectamente cómo va a votar alguna gente. Sebastián Abarraya escribió un artículo la semana pasada que se ha hecho prácticamente viral, donde establece una especie de componenda, de juego político, la formación de una fracción de Leocenis García en el Parlamento, y se dice que detrás de ese juego, de esa decisión está Rosales, y que el objetivo final tiene que ver con el día de mañana, entre otras cosas. Todo eso son especulaciones, y yo no creo que la gente como Rosales se vaya a meterse en una aventura como esta. Errores se han cometido, y Rosales los ha cometido también, pero yo no creo que dé ese salto gigantesco a la nada, ¿no? Él todavía tiene mucho que perder. Así es. Y no creo prácticamente que termine de hipotecar lo que tiene capital político todavía en una decisión totalmente como esa, ¿no? Así es. Lo cierto del caso es que los 4 grandes partidos agrupados en lo que es la Unidad Venezuela ya han anunciado que todos van a votar a favor, sí, de levantar, de aprobar el antejuicio, sí, de mérito del presidente de la República. Ahora, y todos han decidido no votar el 20 de mayo. Vamos a la pausa, Mario. Aquí seguimos, Estamos acompañados de Jesús Castillo Molleda. ¿Cómo está? Muy bien, profesor Arena, excelente. El hombre del Zulia productivo. Estás en Luz FM. Estamos en Luz FM de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Yo escucho el del sábado, el de 3 a 4. No sabía que estaba. Mira, sí, es Mario que está abajo, que me está golpeando la pierna. Es que tenemos problemas con la balita de Jesús Castillo. Ya. Bueno, una vez que Mario resuelve ese problema, mira, se han ido los Kirchner, Correa, Lula. ¿Eso significa el fin del populismo en América Latina, o es simplemente un hecho que realmente se repite y se repite una y otra vez? ¿Esto es un fin de ciclo o el populismo va a volver a entrar por la ventana, lo que antes se sacó por la puerta? El populismo está presente, porque un populismo que tiene la izquierda lo repite la derecha, ¿ok? Con diferentes acciones, pero es un ciclo, estoy de acuerdo con Ronald. Esto va a volver, porque lo que pasa es que cuando la derecha ha vuelto en América Latina está cometiendo los mismos errores del pasado, ¿ok?
y no está mejorando obviamente las condiciones de vida sociales de la comunidad a quien están gobernando. El pobre sigue siendo pobre, el rico sigue siendo rico, y obviamente las condiciones de vida para muchos no es la suficiente, y sobre todo que por mucho tiempo muchos ciudadanos, sobre todo el caso venezolano que conozco muy bien, se empezó a acostumbrar a vivir de las dádivas y de lo malo, y le cuesta mucho volver a resurgir para vivir de lo bueno, o ya se olvidó de lo bueno que pudo haber sido en el pasado porque tampoco fue muy bueno. Entonces, por ejemplo, en América Latina la derecha está agarrando espacio, pero no toma decisiones amplias, ¿ok? O no es muy solidaria con los que están pasando necesidades, y se vuelven un poco a involucrar con problemas muy del pasado, como lo que está pasando recientemente en Argentina, que llevan para 9 días de protesta, ¿ok? Con las medidas de Macri, que son medidas interesantes para la economía futura de Argentina, pero la clase popular no las termina comprendiendo. ¿Qué es lo que se le olvida a los nuevos gobernantes que tú señalas que son de derechas? ¿Qué se les olvida? Porque a veces parece olvidarse que la distancia más corta entre el gobernante y el gobernado es la política. Se le olvida eso. Entonces, por ejemplo, pasó en Venezuela en el 89, llegó Pérez, introdujo un plan, un proyecto de reestructuración del país, de la reestructuración de las finanzas públicas y del Estado, sin explicárselo a la gente, ¿no? Que era bien interesante, y que ha sido tildado de paquete neoliberal y todo lo demás. Y yo creo que no, yo creo que, ¿cómo se llama?, que no era ningún paquete neoliberal en Venezuela. Es decir, en el caso de la clase política venezolana tiene una cualidad que no tienen otras, que es su capacidad de negociar muy rápidamente. Fíjate, el paquete de Pérez fue desnaturalizado rápidamente, porque Pérez obviamente echó para atrás muchas de las medidas. Entonces aquí se hacen juicios, que el neoliberalismo, que esto y que aquello, y no se le habla con franqueza a la gente. Yo creo que aquí es necesario recuperar el país, devolver a la sociedad civil algunas cosas que el Estado se ha expropiado, es hacer un proyecto y un plan para esos sectores empobrecidos que fueron invisibilizados durante toda la vida y que Chávez tuvo la certeza de visibilizarlo. Es decir, volverlos a ser visibles, porque el 80% dice ser pobre. Entonces yo creo que esto es un problema que, es decir, no es tanto de que el populismo vuelva, es necesario que la gente de la derecha, como se llame, diga, chicos, yo soy liberal, necesitamos rescatar las instituciones, necesitamos rescatar el mercado. Eso no significa que el Estado va a ser olvidado y que el Estado no tenga nuevos proyectos, pero que el mercado es importante, que si no hay mercado y no hay propiedad privada y no hay incentivo a la propiedad privada, esto no avanza. Yo creo que hay que decirle a la gente eso, hay que hablarle con franqueza. Pero aquí los políticos no hablan con franqueza. La clase política no habla con franqueza. Pero ya no habla con franqueza, y ya en los estudios cuantitativos y cualitativos, por lo menos los que está trabajando la Fundación Zulia Productivo, están dando un indicador importante, que en el caso del Zulia, el zuliano se está hastiando, está fatigado de los políticos actuales, tanto del gobierno como de la oposición, porque ahí sí hay una igualdad para el ciudadano, está sintiendo que esta clase política está muy vinculada a los problemas reales de la sociedad, ¿ok? Por ejemplo, temas muy frágiles como el tema del transporte público no están conectados con las grandes políticas de ningún gobierno local en el Estado Zulia. El Estado Zulia está compuesto por 19 alcaldes bolivarianos, 2 alcaldes opositores que ya están casi bolivarianos, ¿okay? Porque obviamente son capacidad de maniobra muy corta, y un gobernador bolivariano, pero no hay políticas públicas de transporte en ninguno de los 21 municipios, no hay política de transporte tampoco lacustre, donde hay el proceso lacustre, y por supuesto no hay políticas aéreas porque es muy complejo salir del Estado. Entonces, realmente el tema del efectivo, el tema de la calidad de vida y el tema de la seguridad ciudadana. Cuando uno recorre un poco los municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla, el ciudadano se queja mucho de las Fuerzas Armadas, de la corrupción que hay, de que le quitan casi todo, pero no hay a nadie a quien reclamarle, no hay nadie a quien reclamarle un mal servicio de luz, pero tampoco hay una clase política que hable sobre estos temas. Entonces hay un silencio que parece de cómplice, y sobre todo hemos medido mucho el caso de Maracaibo con la Cámara Municipal de Maracaibo. Es interesante el tema de la Cámara Municipal, cuando la mayoría de los concejales son del Partido Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primera Justicia, que hay un silencio absoluto sobre los temas de servicios públicos, pero también decisiones que le apegó al bolsillo de los empresarios en Zulia, en Maracaibo. ¿Qué ha pasado con el liderazgo del Zulia? Y sobre todo en eso que tú estás mencionando, que es el acompañamiento de la gente en sus angustias, quereres y necesidades. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está desaparecido? El liderazgo del Zulia agarró vacaciones desde el 10 de diciembre
del año 2017, cuando hubo la elección a gobernador acá en el estado, y por supuesto la elección de los 21 alcaldes en el estado Zulia. De ahí la dirigencia política opositora se escondió, se fue, no ha estado de la mano de la comunidad, y hasta el sol de hoy que estamos conversando no ha habido una dirigencia política seria que ha salido a enfrentar al gobierno, ni los 100 días del gobierno de Omar. ¿A qué atribuyes tú ese silencio, esa ausencia, esa inhibición? Primero porque hay una clase política que se desactiva porque le dijeron que se desactivara para el 10 de diciembre. Esa clase política que está constituida en BP y PJ, sus liderazgos principales prácticamente están fuera del juego, y sobre todo que en los estudios cuantitativos sale muy, pero muy mal el liderazgo del señor Juan Pablo Guanipa y de Manuel Rosales, sale castigado. Entonces, obviamente, si Manuel Rosales era el dirigente más importante del Partido Nuevo Tiempo, y el Partido Nuevo Tiempo está prácticamente desaparecido, y Juan Pablo Guanipa era el dirigente de Primero Justicia, que activaba también a BP, y también está desaparecido, obviamente la dirigencia de base, como lo hacen los estudios, te dicen que no tienen coordinación, no tienen sede, no tienen guía, no están haciendo nada. Entonces, obviamente, se desactivó, porque también la dirigencia de base de los centros de votación no tienen a dónde acudir o no tienen respaldo de su partido político. Hay una crisis de representación obvia, es decir, los representantes no representan a sus representados. Eso es obvio, eso es verdad. Ahora, ¿cómo sustituir ese liderazgo que está, ¿cómo se llama?, sobrepasado por la naturaleza de las condiciones políticas venezolanas? ¿Cómo sustituirlo? Porque las encuestas hablan de que hay un nuevo liderazgo, pero ese nuevo liderazgo que dicen las encuestas, tú no lo ves haciendo tampoco muchas cosas, excepto apareciendo en televisión y en algunas entrevistas que hacen en la prensa. Pero ese contacto abajo con la gente que de verdad sufre, no parece haberlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el ciudadano común y corriente? Ese 80% de la población que dice que el gobierno de Maduro es malo y que es necesario cambiarlo. ¿Cómo se construye ahí una nueva relación de sentido entre los que dicen ser dirigentes y la gente? En el caso del Zulia... ¿Tú crees que Rosales pueda volver a recuperar? Por ahora no. Si un Nuevo Tiempo quiere fortalecer el partido, tienen que ser sin Rosales. Sin Rosales. Sí, tiene que ser sin Rosales necesariamente. Rosales hoy representa una clase política que no da confianza, ¿ok? Y además representa una figura política que no es de fuerza, ¿ok? Rosales perdió su oportunidad. Si Rosales el 11 de diciembre, el 12 y todo diciembre, con todos los problemas que pasaron en el Zulia, con el tema del combustible y la luz, hubiese salido al frente de enfrentar el problema con el gobierno regional y nacional, sin ninguna duda hoy fuera diferente, pero no lo hizo. ¿Okay? Decidió no hacerlo y decidió inclusive irse del país. Entonces Rosales hoy nos representa fuerza, igual que Guanipa nos representa fuerza. ¿Qué pasó con Guanipa? Porque fíjate que Guanipa ganó las elecciones con unos 700.000 votos, creo, ¿no? Eso es correcto, 702.000 votos. Y resulta que, mira, decide no juramentarse, pero decide tampoco no hacer nada. No. Lady Gómez, no sé cómo se llama. Lady Gómez. Y los otros gobernadores están allí. Eso es correcto. Haciendo denuncias, proponiendo cosas, independientemente del peso muerto que significa el gobierno central sobre sus hombros. Pero están allí y se han ido legitimando con respecto a su gente. ¿Qué le pasó a Guanipa? ¿Quién le dijo a él que no se juramentara? ¿Fue una decisión propia o fue una orden de PJ? Bueno, fue una decisión propia. ¿Sí? Sí, porque yo creo que Guanipa está bastante grandecito para que le estén diciendo... Bueno, grande no, es mayor. Bueno, es mayor, no de altura. Creo que fue una decisión propia. Creo que irresponsablemente sacaron malos cálculos. Todos los estudios que se hacían, obviamente daba un favoritismo a la oposición, pero también es cierto, dos casos que conozco muy bien, que es el caso del Estado Falcón y el caso del Estado Carabobo, donde se dejaron, por supuesto, un 32% de los centros de votación sin testigos electorales, y al tú no tener las actas de votación, obviamente hay un problema numérico que responder. Entonces no es tan cierto que el 15 de octubre del año 2017 se pierde las elecciones porque te robaron los votos, porque tú no estuviste, eso es correcto. Entonces, en este caso, Guanipa en ese momento consideró que una actitud de coincidencia moral hacia la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, nosotros que encuestamos el Zulia, a nosotros en ninguna encuesta nos salía el tema de la Asamblea Nacional Constituyente como un elemento de que si baja o no baja una elección. Eso no era importante para el elector lo que quería era cambiar las caras y listo. ¿Okay? Entonces Guanipa simplemente tomó esa decisión personal, hoy le está costando, no a Guanipa, porque esto es peligroso de esto,
es que le costó a Primero Justicia como organización que había crecido en el Zulia, como le pasó con Leste Toledo, que le costó a la militancia BP otra vez volverse a inflar porque personalizan mucho los partidos, igual como pasó con Manuel Rosales. Pero sin ninguna duda, hoy la gente migra a alguien en quien cree, a un miembro de la iglesia, a un dirigente de base de la comunidad, a la enfermera, al señor que vende el bodeguero, a la señora que da la caja CLAC. O sea, empiezan a haber representaciones ciudadanas donde la gente migra para resolver un problema, ¿ok? Y no hay una representación política seria, ni ONG, ni siquiera las cámaras empresariales. En el caso del Zulia, los zulianos, no hay ni un 5% que sepa que existe Fede Cámara Zulia, por decir algo, ni lo que hace esa institución. No, es que cuando te digo crisis de representación, una crisis de representación general. Yo creo que apenas la iglesia probablemente pudiera estar sintonizada, más o menos con la gente, la iglesia. Volvió a salir como la institución de mayor credibilidad y liderazgo en la más reciente encuesta que se realizó sobre eso, ¿no? Sí. Donde antes salía, donde siempre ha salido la iglesia, antes salían los militares, sí, en primer y segundo lugar. Ahora volvió a salir la iglesia y volvieron a disminuir los niveles de credibilidad y confianza en los partidos políticos. Jesús, estamos a 4 domingos de una elección. Yo creo que 3 domingos o 4. No, 4. 4 domingos. 4 domingos de lo que es una elección presidencial. Y hay varios ítems de los cuales yo te he escuchado hablando a ti y a otras personas que manejan encuestas que a mí me resulta difícil de entender y difícil de aceptar, porque lo que veo en el sentimiento de la gente, en el decir de la gente, en el común de la gente, no lo veo reflejado en los números. Por ejemplo, cuando se dice que el 71% está dispuesto, está loco, como decimos nosotros, está loco por ir a votar el próximo 20 de diciembre y el 20 de mayo, y que mucha de esa gente lo haría por Henry Falcón. Entonces, cuando uno dice el 71% de los venezolanos quiere ir a votar, está loco por ir a votar el 20 de mayo, yo no lo percibo así. Y tampoco percibo que de ese 71% que quiere ir a votar, excluyendo por supuesto a los que votan al presidente Maduro por las razones que sean, quieren ir a votar por Henry Falcón. No lo percibo, no lo veo. Tú estás en una lectura correcta. Las encuestas, por lo menos las que trabajamos nosotros, hablan en el estado Zulia. Nosotros hicimos un estudio de 1.320 sujetos del 1 de marzo al 16 de marzo. Porque estamos en un estudio, pero ya es cualitativo, ¿okay? Que son grupos focales. Nos reflejó que en 8 municipios del estado Zulia, el 43% que se identifica opositor está dispuesto a votar. Eso no quiere decir que eso se convierta en votar. Eso es lo que quiere decir que si hubiese una unidad o hubiese una vocería unificada y decir, mira, vamos a romper el hilo de lo que nosotros hemos vendido, que nos quitan el voto, obviamente la gente daría el paso. Y el otro 20% sí se identifica del gobierno y ese sí está totalmente dispuesto a votar, que es 98%. Que vote finalmente por el presidente Maduro, ya ese es otro que se puede reflejar. Pero ahí el indicador también te dice que de ese 98% que dice votar y se identifica oficialista, 4% estaría dispuesto a votar por Henry Falcón, ¿ok? Entonces es un porcentaje pequeño, pero por primera vez sale un elector en Casa de Familia encuestado que se atreve a decir, mira, a mí me simpatiza la candidatura de Henry Falcón. Henry Falcón, en el caso del Zulia, tiene graves problemas de organización. A 4 semanas de la elección, obviamente podrá tener gente que está dispuesta a votar, porque esa gente que está dispuesta a votar, obviamente dice, no es mi opción no hacer nada, y además hay que salir de esto. Hay que salir de esto. Sí, y votarías en contra de Nicolás Maduro y no a favor de Henry Falcón, porque Henry Falcón es el candidato que está ahí, ¿ok? Inclusive nosotros hemos medido a Bertucci en el estado Zulia y Bertucci no llega al 1% de intención de voto. Pero en este caso particular, en el zuliano, lo que sí siente es que sus problemas cada día se agudizan más. La encuesta es clara, solamente el 10% de los zulianos encuestados dicen que pueden cubrir sus necesidades diarias, y el 90% afirma que no. Entonces, obviamente, en este caso Henry Falcón no tiene, primero, ni jefe de campaña, no tiene sede de campaña, no tiene estructura en los 21 municipios y carece, obviamente, de una estructura organizacional que pueda fortalecer. A pesar que muchos liderazgos de los partidos políticos se acercan
a ver cómo se reacomodan. Obviamente no hay una cabeza visible que pueda animar a la estructura política del partido Avanzar Progresista del Mágico Pey en el Zulia. Exacto, pero esa gente que dice que no se puede votar, que no hay condiciones, que el CNE, que me van a robar los votos, que me van a hacer trampa, etcétera, todo eso que se dice por allí, esa gente es el 29%. No, esa gente es mucho más. ¿Okay? Sí, pero por eso, porque cuando me dicen el 71%... Sí, pero cuando tú te dices, por ejemplo, yo vengo de un programa anterior a este de radio y hablaba con el señor que me cuida, que está cuidando el vehículo. Y entonces me preguntaba, ¿voto o no voto? Me lo pregunta a mí. Yo soy pro voto y le digo, tienes que votar por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Él inmediatamente hace un clic reflexivo y dice, cierto, debo votar. Pero, ¿quién está explicando a las personas las razones por qué tú tienes que votar o no votar? ¿Ok? Porque hoy en Venezuela, si tú no votas, a pesar que la abstención es un derecho que tiene el ciudadano, obviamente simplemente tú estás en contra del gobierno, tú estás avalando la continuidad del gobierno, a pesar de su problema, automático. Es que definitivamente la abstención es la nada. La abstención es la nada en el sentido de que nos abstenemos Claro, entonces viene el problema. Cuando tú le dices a las personas ¿por qué no votas? Es el que se ha repetido de la dirigencia política de la ex-MU, ahora Frente Amplio. Es que el CNE me robó el voto, pero yo tengo la prueba que me robó el voto, yo tengo la prueba tangible que por qué me robaron el voto, pero porque la dirigencia no habla muy bien de sus fallas estructurales, porque aquí también se ganan elecciones. Pero yo te quiero matizar allí. Eso de que me roban el voto no sale precisamente de los partidos que generalmente tienden a participar en los procesos electorales. Esa matriz de opinión la generaron las expectativas exacerbadas de que siempre ganamos y no aceptamos que perdimos, sino que cuando perdemos porque nos robaron el voto y porque tenemos unos señores que han logrado conectar con alguna parte del país vendiéndole utopías, falsos sueños y falsas realidades, o sea, lo que uno llama el radicalismo de derecha. Yo leí ayer, por ejemplo, a María Corina, y María Corina, ella sigue ratificando que la Cumbre de las Américas fue un éxito, y que la salida, por cierto, un éxito que yo creo que para los organizadores sí fue un éxito, para los venezolanos que creíamos otra cosa, nos vendieron otra cosa, no. Pero bueno, el tema de María Corina es que todo lo de ella pasa por la renuncia de Nicolás Maduro, porque no lo soporta y no lo entiende, y eso en política no es real, eso no es real política. Pero bueno, lo que te quería decir, hay un sector del país que te está diciendo, no roban el voto, no confían en el CNN, pero son pocos, pero con mucha difusión. No precisamente los partidos de la MUD, era lo que yo te quería aclarar allí. Entonces, yo siento que no nos están diciendo la verdad las encuestas en ese ítem, porque la gente... Esa pregunta de error. ¿Son confiables las elecciones en un ambiente de incertidumbre plena y de riesgo pleno, además? Mira, en lo personal, después de haber trabajado en 6 elecciones exitosas, entonces siempre le hemos ganado a un candidato oficialista. Si tú... Cabe la posibilidad que hayas trabajado en 30 y en 24 no exitosas, ¿no? Porque... Sí, pero obviamente en estas 6 los candidatos hicieron caso, donde quiero llegar a este caso. Sí. Cuando tú trabajas con las mismas herramientas del adversario, y tú trabajas, si él te pone un punto rojo, tú pones un punto azul. Si él te trabaja con el Plan República, tú también puedes trabajar con el Plan República. Tú puedes tener tu representación en las juntas municipales, juntas regionales y juntas nacionales, pero además tú tienes que trabajar también en una campaña de hambre, porque estas son campañas de hambre. Cuando el presidente te dice, te voy a regalar un bono de 1 millón de bolívares, 700.000 bolívares, son campañas de hambre. ¿Cuál es tu capacidad organizativa para combatir en ese municipio, en esa región, en la nación, al gobierno en esta política de hambre? Entonces, si tú no te enserias como candidato y utilizas las herramientas reales de tu participación a combatir como ellos combaten, y tú dijiste algo muy importante, el caso de Lady Gómez es tremendamente excelente explicación, porque Lady Gómez, que fue un cisne negro, ella no tenía ninguna posibilidad de ganar el 10 de septiembre las primarias, porque la primera opción era la señora Ceballos, y la segunda opción es el alcalde de San Cristóbal. En este caso particular, Lady Gómez gana elecciones, tanto de las primarias como las elecciones a gobernador por organización electoral. Cubrió los 100% de los centros, tenía testigos electorales, trabajó muy tempranamente con el CNE regional para tener las credenciales, la logística del día de elección funcionó perfecta. Y eso es una cosa que se le puede imputar a su maquinaria electoral.
y a sus colaboradores, porque hay que demostrar y hay que reconocer que en el caso del Táchira, la coalición opositora funcionó muy bien, no hubo egoísmo, entendieron que si ganaban, ganaban todos, ¿ok? Ahí no hubo competitividad, el que perdió se unió y listo, ¿ok? Entonces, y además, tú vas al Táchira hoy y tú ves campaña electoral presidencial, ¿ok? Tú vas, por lo menos a los 2 municipios que estuve, que fue San Cristóbal, fui a un momento a Lobatera, pero llegué a San Antonio, y tú ves presencia de la militancia del Estado Táchira haciendo campaña a favor de Henry Falcón, ¿ok? Tú ves pintas de calle, tú ves gente en la calle, tú ves gente en los mercados, tú ves repartir un papelito. Ahí sí pareciera que hubiese campaña, y es por lo que tú decías al principio. Si se gana en un estado, yo no sé por qué la oposición vio el vaso medio vacío y no medio lleno el 15 de octubre. Tenías 3 gobernaciones, ahora tenías 5, y 5 importantes. 2 fronterizas, 2 turísticas y una potencia petrolera. Yo creo que ahí la lectura no fue la correcta. No fue la correcta. No fue la adecuada. Tú eres fundamentalista del voto, ¿no? Yo también soy fundamentalista del voto. Pero hay un problema muy serio en este asunto. Es que, problema de confianza. Yo le he dicho a Ronald también, hay que hacer muchos acuerdos. Uno de los acuerdos que hay que hacer en el país es un acuerdo sobre la confianza. Es decir, la confianza es una relación positiva que yo tengo con el otro. Esa confianza no la genera Falcón por su pasado chavista. Claro. Pero aquí medio país ha sido chavista, o mucho más. Y Falcón tiene todo el derecho a decir, mire, yo cambié, yo era chavista, pero ya no lo soy. Pero aún así, hay desconfianza con respecto a Falcón. A Falcón le falta romper esa cuestión. Si la llega a romper, faltan apenas 4 semanas, probablemente estemos frente a un tsunami electoral, porque la gente lo que quiere es salir de esto. Y probablemente Falcón sea una opción para salir de esta cosa. Y después vemos cómo se endereza la carga. Pero Falcón no se ha hecho cargo del sentido, del sentimiento de los venezolanos hoy. Y sigue habiendo una cuota muy grande de desconfianza con él. Como si fuera una reedición de Arias Cárdenas. Correcto. Pero no tampoco tiene voceros que expliquen que Falcón se levantó de la silla del PSUV cuando el presidente dijo que iba a expropiar Volar. Tampoco la gente se acuerda que fue jefe de campaña de Capriles en el 2013, pero tampoco se acuerda que fue un buen alcalde y no fue un mal gobernador. Y además tiene ya 8 años en la oposición. La reflexión es, si Falcón no era de confiar, ¿por qué lo dejaron 8 años en la oposición? ¿Ok? Entonces, es mejor tener a un gobernante dudoso, pero que respeta la empresa privada, no es propia, y desarrolló un estado y un municipio, que seguir teniendo obviamente a Nicolás Maduro, que hoy se ha convertido en un problema inclusive para el mismo chavismo, porque hay que recordar que en el chavismo hay una división de lo que somos Venezuela, y obviamente el chavismo con madurismo y chavismo, que obviamente hay una competencia interna. Sí, cuando volvamos del corte vamos a hablar de qué pasó con Somos Venezuela. Claro, con mucho gusto. Aquí seguimos, estamos conversando con Jesús Castillo Molleda y sobre la situación del país, que es casi una especie de caliche del país. Ahora discutimos lo mismo. Yo le quiero preguntar a Jesús lo siguiente. Mira, a finales del año pasado, la opinión pública estaba demandando y prácticamente imponiendo la candidatura presidencial de Lorenzo Mendoza. Pero entonces, cuando la gente decía Lorenzo Mendoza, y lo aplaudían en los estadios, esto, aquello, no hablaban del CNE ilegal, no hablaban de la falta de garantía, no hablaban de condiciones. ¿Por qué a Lorenzo Mendoza no, o sea, por qué para la candidatura de Lorenzo Mendoza, que quería la gente, o que decía la gente que quería, no le pedían tantos requisitos y tantas prerrogativas como si se la ponen, por ejemplo, a Henry Falcón? Por exceso de confianza, por lo que hablaba el profesor Arena. Lorenzo Mendoza representa un exceso de confianza para el elector. Y obviamente todo está claro. Si todos los que están en contra del gobierno salieran a votar, no hay trampa que pudiera hacer el gobierno para ganar las elecciones. Yo siempre he dicho eso, que mientras los votos estén en las urnas, se las tienen que robar. Que se las roben, esa es otra historia. No, es que las elecciones en Venezuela se pierden cuando tú dejas votado la mesa de votación. Sí, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, la elección se gana y se pierde. Entonces, en la mesa. Lorenzo Mendoza, por supuesto, representa el perfil del Mesías que el venezolano quiere, ¿ok? Una persona que exitosa, joven, comprometida, y además maneja un producto muy importante que son los alimentos. Entonces, para el elector, ese es un Mesías, porque nosotros somos mesiánicos, ¿ok? Y todavía a estas alturas estamos esperando el Mesías. Inclusive, el presidente Nicolás Maduro
siendo reelecto, tiene graves problemas de gobernabilidad a corto plazo, porque ya el sistema, no hay carne de la patria que aguante este problema económico, y ahí es donde cambiaría el panorama para él. Y Henry Falcón tiene un arma muy poderosa, que es la opción más importante que tiene él ahorita en este momento, de renunciar 10 días antes de la elección. Y decirle que las condiciones electorales no están dadas, usted no cumplió CNE, usted gobierno no cumplió, y obviamente eso sería un arma interesante que podría utilizar Henry Falcón para el proceso post-elección de Nicolás Maduro. Fíjate, estamos frente al declive definitivo del gobierno. Eso es correcto. El modelo, no es que el modelo fracasó, porque fracasó desde muy temprano. El modelo no es que fracasó, siempre fue inviable, lo que pasa es que hubo dinero para sostener. Sí, y además una figura como Chávez, que era obviamente que era otra cosa en el sentido de su conexión con la gente. Lo que ha fracasado es este gobierno. Estamos ya al final de este gobierno, independientemente de cualquier cosa. Bueno, es decir, ¿sobre qué se soporta? Sobre los poderes públicos que tienen secuestrados prácticamente, y sobre la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es obvio que por lo menos la cúpula militar. Yo hoy publiqué un artículo que lo titulé "Que se vayan todos". Es mi artículo de esta semana. ¿Se la salida argentina? Eso es correcto. Pero yo vengo amenazando con eso hace mucho tiempo. Les quiero decir algo. Yo para el mes de octubre del año 2017 tenía ganas de hacer ese artículo, pero los estudios de campo, cualitativo y cuantitativo, no me daban la base para hacerlo, porque cuando yo quería hacer que se vayan todos, había un reflejo del deterioro de la dirigencia política oficialista, pero la opositora seguía viva, ¿ok? Pero ahora los estudios me dicen todo lo contrario, que también hay un rechazo muy fuerte de la dirigencia política opositora. Entonces ahora sí saco el artículo, porque los estudios también me dicen que no hay esa emocionalidad y esa conectividad con esa dirigencia política opositora, que hoy los que están en la calle están atacando la candidatura de Henry Falcón y la nueva de Nicolás Maduro, ¿ok? Y por ejemplo, eso que van a hacer esta semana, el día de mañana, va a ser otro desastre de esa credibilidad que debe tener la oposición con un antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro, que no va a llegar a ningún lado, ¿ok? ¿Para qué sirve la candidatura de Henry Falcón? Si llega, Jesús, si llega. En el estado actual de cosas que vivimos en este país, los gestos son importantes. Y así sea gestual o simbólicamente, la institucionalidad debe cumplirse. Ahora, el que le venda a la gente que se va a concretar y que se va a aprobar el antejuicio y que se va a juzgar y que se va a meter preso y lo va a ver con los ganchos puestos, el que venda eso y el que se crea eso, ese se va a quedar frustrado. Sí, pero la gente no lo cree así. Inclusive hay estudios, sobre todo los cualitativos, que todavía la gente recuerda la promesa de Guanipa de la última cola, ¿ok? Entonces, no es sano tampoco las expectativas que se venden, unos por redes sociales y otros obviamente en lo tangible, porque la dirigencia política se está mudando del país, ¿ok? La dirigencia política opositora, sí, claro, no es que está haciendo política internacional, es que se está mudando del país en este momento. ¿Tú crees que Borges vive en el exterior? Sí, claro, está firmado. Borges tiene rato que no vuelve y no creo que vaya a volver. Tomás Guanipa vive en el exterior. Vecchio vive en el exterior. El amigo Zuliano Lesde Toledo vive en el exterior. Y aquí la política ha sido un negocio para los opositores y para los del gobierno. Hablar mal del gobierno es rentable, hablar bien del gobierno es más rentable todavía, ¿ok? Entonces, obviamente, esta composición de hablar de política, para muchos decir que están defendiendo la democracia, ha sido muy rentable. Y cuando tú hablas en off con muchos de ellos, yo estuve participando recientemente en un conversatorio de una clase militar del Estado, que me invitó como analista, y yo creo que fueron más sorprendidos que yo cuando nos vimos los que estaban ahí, ¿ok? Y cuando tú ves que hay una clase militar que se reúne con clase política opositora en otras realidades, tú dices, es que esto está muy arreglado. Por eso es que equivocarse 18 años tantas veces seguidas tienen que ser a propósito, porque el adversario es el mismo y tú sigues cometiendo los mismos errores estratégicos y tácticos. Entonces, obviamente, aquí no hay una sinceración de lo que está ocurriendo. Aquí el problema va mucho más allá de una elección, aquí va mucho más allá de las Fuerzas Armadas, y aquí va mucho más un problema de un pacto político. Aquí hay tantos intereses particulares y de sobrevivencia que obviamente no dejan avanzar la estrategia política adecuada para vencer al gobierno. Ahora, yo lo he dicho un montón de veces, yo creo que hay que bajar el costo de salida de la gente del gobierno. Estamos de acuerdo. Sí, porque el costo de salida es muy alto, ¿me entiendes? Es demasiado alto. Yo creo que tiene que haber un acuerdo, y el acuerdo, no importa el nombre que tenga, pero tiene que haber un gran acuerdo social,
o un gran acuerdo político-social, o como se llame, un nuevo pacto de punto fijo, un nuevo... Es decir... Pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer si los cabezas visibles de todo eso, como dice Jesús, están fuera de Venezuela o no están al frente de su organización? Bueno, pero los únicos que quedan visibles... Los únicos que quedan visibles son Henry Falcón, que está en un conveniente bajo perfil ahorita. Juan Pablo, una de las declaraciones más duras contra Juan Pablo, contra Falcón la hizo Juan Pablo la semana pasada. Sí. Dijo que era una candidatura convenida con Maduro. ¿Tú crees que es una candidatura convenida? No, yo no creo que sea convenida. Yo creo que Henry Falcón jugó inteligentemente. Henry Falcón está logrando lo que en este momento es quedar vivo políticamente, ser la figura representativa opositora que, después del 20 de mayo más importante, y está dejando vivo 3 partidos políticos, que no los hay de la oposición. Está dejando vivo a COPEI, Avanzar Progresista y a Partido Más, ¿ok? Y algunas agrupaciones pequeñas que se le han sumado. Pienso que el juego político después del 20 va a ser interesante, porque los votos que saque Falcón son rebeldes. Saque 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de votos, fue una clase ciudadana que no creyó en estos actores políticos, que rompió el celofán de la desconfianza y que obviamente están dispuestos a seguir, porque son más venezolanos los que se quedan que los que se van. Sí. Yo pensé que Rosales iba a ganar las elecciones. En mi foro interior dije, Rosales le va a ganar primero porque no puede perder las elecciones con Omar Prieto, que he señalado de muchas cosas. ¿Verdades o mentiras? No se sabe, yo no especulo allí. Pero la gente no fue a votar. Eso es correcto. La gente no va a acompañar a Rosales. Yo creo que exactamente va a pasar lo mismo. Estamos de acuerdo. Ese es el adversario de Henry Falcón es la abstención. Va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, la gente no está comiendo. Mire, han llegado demasiados mensajes. Por cierto, hay algo que no se dice de la campaña de Rosales, pero hay que decirlo también, es que la campaña de Rosales, conceptualmente hablando, tuvo un error fundamental. Él hizo... Muy a lo Manuel Rosales, hizo una campaña de recordación de su gestión. Es decir, yo soy el papá de los helados, acuérdense que yo soy el papá de los helados, sepan que yo soy el papá de los helados, y resulta que para mucha gente la situación actual no reclamaba helados, ni a un papá de los helados, sino que necesitaba a alguien que al menos intentara resolverle sus problemas, que era lo que demagógicamente, pero de eso se trata una campaña electoral, la ciudad más Prieto y tal. Pero con todo y eso, error o no del foco de la campaña de Manuel Rosales pierde porque no fuimos a votar. Los números están ahí y Jesús lo puede ratificar ahí. Nosotros siempre ganamos, el municipio de Maracaibo, nosotros me refiero a la oposición, siempre lo gana con los votos del noreste. Y que son tantos que generalmente contrarresta lo del oeste. ¿Y qué pasó? Bueno, simplemente que el oeste votó y el noreste no votó. Ahí está. Sí, ¿cómo explicar la derrota de Falcón en Lara? Es decir, con una desconocida. Porque el problema es ese, ¿no? Perdí en Lara con la señora Carmen Meléndez. Perdí en Lara, donde yo tengo una buena gestión, tengo partidos que me acompañan. Ahora, ¿cómo voy a acudir a una elección presidencial cuando yo acabo de perder con una señora que ni siquiera creo que campaña hizo? No, sí hizo, hasta se montó un carricocho por ahí, sí. que se iba a romper el carricocho, por cierto, del peso de ella. A excepción de estos 4 nombres que te voy a dar, la campaña del 15 de octubre del año 2017 fue de estructura política del gobierno. Las únicas figuras políticas del oficialismo que sí estimularon el voto, que sí trabajaron muchísimo y que la gente sí votaba por su nombre, era Víctor Clara en Falcón, era Héctor Rodríguez en Miranda, era La Cava en Carabobo y Edwin Rojas en el estado Sucre. Aparte de estas 4 figuras, no había figuras del oficialismo que animaran al elector, sino que la organización, estructura electoral, movilización, puntos rojos y obviamente esa estructura que funciona muy bien de la JVC y los comités de base del partido, fueron las que movilizaron el voto con un voto asistido, con un voto atendido, con un bono que le daban de 500.000 bolívares. Pero hoy estas 4 figuras que te vuelvo a nombrar, Edwin Rojas Sucre, Víctor Clara en Falcón, La Cava en Carabobo y Héctor Rodríguez, sobre todo el tema de Héctor Rodríguez muy interesante, son figuras que dentro del partido político, tanto PSV como Somos Venezuela, representan una esperanza futura a lo que es, en este caso, madurismo, ¿ok? Y lo que es un tema de gestión pública eficiente. ¿Qué pasó con Somos Venezuela? ¿Se murió antes de haber nacido? No, Somos Venezuela en este momento sigue haciendo esfuerzos importantes para nada más y nada menos intentar que esa tarjeta electoral sea más fuerte que el PSV
dentro de la estructura del 20 de mayo. Siguen Pero trabajando. no le quitó fuelle esa tarjeta del mismo presidente y Cilia cuando sacaron su carnet del PSU. No, porque obviamente acuérdate que ellos juegan la doble cara, ¿ok? Para los que están dentro del partido, para los que están dentro del movimiento, es claro que hay una confrontación entre la corriente de Diosdado y la corriente de Maduro. Y es claro que el madurismo ha venido ganando espacio, porque de los 540 asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente hoy quedan activos 454, ¿ok? Unos son viceministros, otros son ministros, otros son alcaldes, diputados, se han ido. Pero de esos 454, 428, hay un trabajo que sacamos hace 2 semanas en Panorama haciendo este análisis, 428 son maduristas 100%. De los 19 gobernadores, 17 son maduristas y de los 308 alcaldes, 296 son maduristas. O sea, que ellos son una fuerza de Son una fuerza, ¿ok? Y ellos, en sus estructuras de base de los estados, están trabajando por la tarjeta de Somos. Inclusive en el caso de Estado Zulia, el líder de Somos Venezuela es el alcalde Willy Casanova, ¿ok? Que se casó con esa estructura. Y eso no significa definitivamente romper con el legado de Chávez. Es que eso es lo que necesitan ellos. Si Maduro quiere seguir vivo en política, necesita romper el legado de Chávez. Si necesita ser él con su propia épica, yo, Nicolás Maduro, no el que dejó Chávez, y necesita ser el líder y anular a su adversario. En la ciudad de Caracas, de participar en un foro como invitado de la Cámara de Comercio Mercosur Venezuela, donde estuvo Pérez Abad como conferencista. Y eso no hace mucho. Y si tú escuchas a Pérez Abad se parece como el jefe de campaña económico ¿ok? Hablando con sectores productivos, post 20 de mayo, ¿ok? Pérez Abad sigue manteniendo la tesis que hay que devolver las empresas expropiadas, hay que impulsar el sector productivo, hay que impulsar el agro y hay que obviamente entrar en una capacidad de financiamiento del sector productivo venezolano rápidamente, y lo único que lo acompaña a él en esa teoría como constituyentista es el señor Oscar Chemel, ¿okay? Que cumple doble función de interlaces y también de constituyentista en este tema. Pero de resto no hay nadie más del gobierno hablando del tema económico, del tema productivo y del tema de ayudar a los sectores productivos del Estado. Al contrario, todo lo que hablan es de populismo y no reactiva el sector económico. Y yo creo que esa tesis de Nicolás Maduro se va a terminar imponiendo. Diosdado lo dijo inclusive. Es más, pero yo pasada. Tenía entendido que más bien Somos Venezuela había pasado a un segundo plano después de un acuerdo de sobrevivencia al que habían llegado Nicolás y Diosdado. Pero cuando tú vas a los estados, por ejemplo, si tú ves la composición del poder, ellos están trabajando por la tarjeta Somos Venezuela. Inclusive los pequeños tarjetones que han salido, en los que las visitas familiares, por lo menos te puedo hablar del caso del municipio de San Francisco y el municipio de Mara del estado Zulia, que conozco la realidad de esto que te estoy diciendo, están trabajando es para enseñar a votar por la tarjeta de Somos Venezuela. Mira, nos escribe José Álvarez, él dice que el gobierno no sabe lo que está jugando con el pueblo. Este fin de semana la gente andaba realmente como zombies por los altos precios. Sí, es cierto. Dice, dice, eso hay que, buenos días, los que se quedan en el país no es porque se quieren quedar, sino porque no los dejan salir. Dice, no, bueno, todavía tú puedes salir del país. El que quiere salir del país consigue la manera y la forma. No, y además que ahorita hay una manera de salir por el puente Simón Bolívar en San Antonio, y desde Cúcuta encuentras conexiones de vuelo mucho más económicos, por cierto, que salir desde Venezuela. A todas partes. A eso correcto. Apoyen con sus votos a Bertucci, y ahí así tenemos una nueva Venezuela. Pero dices tú que no tiene el 1%. No, y además Bertucci tiene un adversario natural, que son los mismos miembros de la Iglesia Cristiana. Claro. Son los que más los rechazan. Claro. Aquí nos dice Oscar Valencia, por cierto, nos está felicitando a los tres, ¿no? Tenemos una conversación pendiente porque estamos esperando que venga Francisco Rojas. Con Oscar Valencia. Con Oscar Valencia. Que está en campaña, por cierto, está en campaña por la orquídea a don Mario Suárez. Como yo no quiero la orquídea, porque son 20 millardos de bolívares que se va a desprender la alcaldía de Maracaibo para pagárselos a Venevisión para organizar el Festival de la Orquídea, yo no quiero la orquídea para don Mario Suárez, no porque no se las merezca, se merece todas las orquídeas del mundo. Yo lo que quiero es que a don Mario Suárez le den una casa, chico. Ese dinero, parte de ese dinero se le otorgue de forma tal de garantizar la mejor calidad de vida posible en los últimos años que le queda. Y que le den una bolsa CLAP semanal. No, mira que yo vi... Hay diferentes bolsas CLAP. No, pero mira que yo vi... y de diferentes precios. Yo vi una bolsa CLAP de 400.000 bolívares el viernes en la alcaldía de Maracaibo. Qué maravilla. Tú sabes que esa bolsa CLAP no cuesta 400.000 bolívares, cuesta 100.000.
Sí, sí, sí. La única dependencia del Estado Zulia, donde cuesta 400.000 en la alcaldía de Maracaibo. Que por cierto, empezó como una caja y terminó con una bolsa que lo que tiene adentro no representa. Fíjate lo que dice la gente de Maracaibo, hablando ya de Maracaibo. Dice, incluso se le escuchamos a... Perdón, déjame aclararte, Jesús, y ni siquiera son bolsas clave. Ahí tiene que haber, presuntamente, hipotéticamente, pero ahí tiene que haber alguien que se está enriqueciendo para que la alcaldía le compre los productos a ellos y los mete en una bolsa. Se enriquece dos veces. Exactamente. Uno por lo que vende el 100.000 bolívares, que no cuesta, está subsidiado, y otro por 300.000 bolívares anexos. Exacto, porque no son cajas ni bolsas claras, pero se ve que son productos comprados para articular una bolsa y vendérsela. El caso es que la gente dice que Casanova es un buen tipo, tiene buenos sentimientos, incluso. ¿Sabe cómo es el maracucho, que es novelero, no? Ese tiene buenos sentimientos, hace una telenovela de cualquier cosa. Los malos son los bozas. Eso es verdad. Que hacen y deshacen lo que quieren. Y que los verdaderos alcaldes son padre e hijo. Y que hacen y deshacen en la alcaldía. Eso es, dentro de la alcaldía, eso es claro. Además, cuando Tony Bozas es el representante económico de Nicolás Maduro, sabemos obviamente el desastre económico del país que puede ocurrir en la alcaldía de Maracaibo. Además que los papá e hijo Bozas manejan el mejor negocio, que es el tema de la basura, recolección de aseo, barrido manual y obviamente los negocios de servicios públicos. Pero además Willy Casanova tiene una ventaja ahorita de ser alcalde de Maracaibo, que el 50% de la población lo desconoce. No sabe quién es. No sabes. No sabe, no. Tú agarras y cuando hacemos grupos focales, ponemos fotografías y le decimos a la gente, como los juegos de memoria, identifica al alcalde de Maracaibo. Y es terrible el alcalde. Yo lo he visto en las vallas y parece la misma foto de Omar Prieto 2 veces. Eso es correcto. Se parecen bastante. Es altamente desconocido para la población maravina, ¿ok? Y lo otro es que Willy Casanova se entiende que tiene que comprarse un espejo para convencerse que es alcalde de Maracaibo todas las mañanas. No está convencido todavía. No está convencido, creo que todavía está asombrado de haberlo logrado. De haber ganado. Y además no tiene equipo. Dice que el equipo que tiene es pura chamba juvenil, que no conoce el gobierno. Son local. Importados. Sí. Dice, los jefecitos son importados, pero la mano de obra calificada o no calificada de los ejecutivos, los empleados, son de chamba juvenil. De todas maneras, esta es una ciudad que tiene una maldición gitana, porque parece que no la quiere nadie. Y si la quiere, no se expresa, no se materializa en obras. Obras son amores, dice el dicho, ¿no? Eso Esto es una ciudad oscura, llena de basura, insegura. Es decir, sin transporte. Sin transporte, sin efectivo. Sin luz. Sin luz, sin agua y sin gas. Entonces, sobre todo el tema del gas está... Entonces, fíjate. El Zulia no tiene energía, no tiene agua, no tiene gas, no tiene transporte, no tiene efectivo, hay hiperinflación. No tiene gobernante. Hay no tiene oposición. Hay carestía de la vida, no hay oposición. Gobiernos dicen que hay, pero nos dicen que hay es que con todo este cuadro, entonces el gobierno regional nos habla y nos dice: Zulia, mía potencia. Sí. ¿Cómo puede ser potencia en ninguna parte del planeta un estado que tiene todo en contra para la producción, para el emprendimiento, para el estímulo? Sí. Porque eso que no te hablé, por supuesto, del necesario Estado de Derecho, las reglas claras para la inversión, la garantía jurídica, la seguridad, etcétera, etcétera. Mira, que lo escribe José Gelbe, dice: pienso que no se saldrá a votar porque sencillamente el pueblo ya definitivamente no cree en el CNE, y este gobierno ya prácticamente internacionalmente no es reconocido. Nadie saldrá a votar exceptuando el grupo chavista. Sí, lo que pasa es que, y esta es la reflexión también en los trabajos, es que la gente siente que está bien, me dices no voto, pero ¿cuál es la propuesta de no votar? Exacto, ¿qué más? O sea, ¿qué más me hace? Y eso, por supuesto, tiende un poco a la rebeldía del elector, del que salga. ¿Okay? El que está saliendo ahorita a votar no es por Henry Falcón, es por votar en contra de Nicolás Maduro, quien es opositor. ¿Ok? Inclusive el oficialista, que vota por Nicolás Maduro al final, ¿ok? También en algún momento está sintiendo que ya no, su calidad de vida está en el suelo. ¿Sabes que cuando Pulgar salió de candidato a gobernador contra Osvaldo López Paz, un amigo que ya murió, nosotros queríamos mucho, le sacó una consigna a Juvencio Pulgar. Le dice: voten por Pulgar, peor es nada.
Bueno, Sí. yo creo que lo mismo le sale a Falcón. Pero Henry Falcón, al final, podría un poco, si se organiza, uno en Venezuela, en 17 días, eso está comprobado, tú organizas un ejército de 200.000 personas para unas elecciones, teniendo recursos y teniendo obviamente esa actividad de colaboradores. Pero en este momento carece Henry Falcón de esa estructura real para estar presente, sobre todo que eso cuesta recursos económicos y estructura y organización electoral. Ya. Se nos acabó Bueno, el tiempo. nos está votando el coordinador de piso. Sí, lo pasamos. Pero de todas maneras, una última cosa. Para formar mayoría, para construir una mayoría, se requiere algo más que esperanza y renovar anhelos y todo lo demás. Se necesita recursos para construir una mayoría. Y Falcón no la tiene. Solamente tiene esperanza, que ofrecer esperanza, mientras que el gobierno tiene la bolsa CLAP, el carnet de la patria, el carnet del PSUV, es decir, tiene las cosas con que materializar sus ofertas. ¿Qué tiene que hacer Falcón además de esperanza? Es bien difícil realmente construir una mayoría así. Falcón tendría que hacer lo que ocurrió en las elecciones del 14 de abril del 2013. Construir una vocería que la gente confíe en ella y que pida una colaboración para el día de elección. El 14 de abril del 2013, la estructura electoral que armó la candidatura de Enrique Capriles, que por cierto era jefe de campaña Henry Falcón, fue voluntaria, fue de la ciudadanía que se activó. Hubo un elemento importante que le hemos dicho varias veces en el programa, que la candidatura de Capriles fue a la familia, a la estructura familiar. Estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es una... Henry Falcón lo que necesita es tener más aliados que traigan confianza al elector que esos aliados puedan traer. Le hace falta equipo y vocería. Bueno, hemos terminado por hoy. La gente está desesperada aquí diciendo que nos vamos. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con No, nosotros. gracias a ti, Sí, Ronald, señor. y al profesor Arena. Y a usted por habernos acompañado. Nos vemos mañana, como de costumbre, a las 6:30. Sí, señor.